¿Fue el sábado abolido o reemplazado por tradición humana? ¿Fue una orden temporal para los judíos o un regalo eterno de Dios para toda la humanidad? ¿Realmente el domingo tomó el lugar del séptimo día? Estas preguntas han sido ignoradas durante siglos, pero no pueden serlo más, porque lo que está en juego no es un simple día, es una señal eterna entre Dios y su pueblo. Hoy te quiero invitar a hacer algo que muchos cristianos evitan: examinar lo que realmente dice la palabra, no lo que dice la cultura, no lo que enseñó una tradición, no lo que popularizó un concilio, sino lo que dijo Dios desde el principio y lo que Jesús confirmó con su vida. Este mensaje no es para dividir, sino para iluminar. No es para pelear por doctrinas, sino para despertar un llamado a la fidelidad, porque hay una verdad bíblica que fue desplazada, deformada y hasta borrada de muchos púlpitos. Y esa verdad es que el verdadero día de reposo que Dios estableció no fue el domingo, fue el sábado. Tal vez nunca te lo enseñaron, tal vez lo escuchaste y lo ignoraste, tal vez piensas que es un tema del Antiguo Testamento sin relevancia hoy. Pero la realidad es que el sábado no comenzó en Éxodo, sino en Génesis. No fue dado solo a Israel, fue santificado desde la creación. No fue anulado por Jesús, fue vivido y defendido por Él. Entonces, ¿por qué lo hemos olvidado? ¿Por qué millones de cristianos celebran culto el domingo sin cuestionar su origen? ¿Qué pasó en la historia para que la iglesia abandonara el mandamiento que Dios mismo escribió con su dedo? Las respuestas a esas preguntas van a sacudir tu entendimiento. Porque detrás del cambio del día de reposo no hay mandato divino, hay decisión humana. Y cuando el hombre altera lo que Dios estableció, las consecuencias espirituales se sienten, porque no se trata de un calendario, se trata de obediencia, honra y conexión. El sábado no es legalismo, es reposo, no es carga, es bendición, no es judaísmo, es diseño divino. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Marcos 2:27. ¿Lo ves? Fue hecho para ti, para darte descanso, para renovar tu alma, para encontrarte con el Creador sin distracciones. Pero el enemigo, sabiendo eso, hizo todo lo posible por desviar la atención. Y lo logró a través de la historia, del poder religioso, de la costumbre, hasta que el día que Dios santificó fue olvidado, y uno que Él nunca ordenó se convirtió en norma. Y hoy, cuando alguien menciona el sábado, es visto como extraño, legalista o antiguo. ¿Pero no será que lo que llamamos antiguo es lo que Dios sigue viendo como eterno? Por eso hoy vamos a hablar claro. Vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a revisar la historia, vamos a revisar la Biblia y más que todo, vamos a revisar el corazón. Porque Dios está llamando a su pueblo de vuelta al diseño original, a lo que Él dijo desde el principio, a lo que el hombre no tenía derecho a modificar. Esto no se trata de salvación, no te salva guardar el sábado, te salva la sangre de Cristo. Pero si amas a Cristo, ¿no deberías obedecer lo que Él mismo respetó? ¿No deberías honrar al Padre como Él lo hizo? ¿No deberías buscar la voluntad del Creador por encima de la tradición del hombre? Hoy vas a descubrir que el sábado fue santificado en la creación antes de que existiera el pecado, que fue parte central de la ley moral, escrita por el propio dedo de Dios, que los profetas lo guardaron, lo predicaron y lo defendieron, que Jesús nunca lo rompió, sino que lo vivió con libertad y profundidad, que la iglesia primitiva jamás abolió el sábado, hasta que Roma lo impuso, que el sábado será parte de la eternidad futura, cuando toda carne adore a Dios, que no es una obligación vacía, sino una invitación divina a entrar en su reposo. Si este tema te incomoda, quédate. Si crees que no es importante, escúchalo hasta el final, porque lo que está en juego no es un simple argumento, es la honra al Dios que no cambia, el que dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
No dijo, olvídalo, dijo, acuérdalo. Y si lo olvidamos, tal vez también olvidamos quién nos creó. Así que abre tu corazón, deja que el Espíritu te guíe. Examina las Escrituras y prepárate para reencontrarte con una verdad que muchos quieren ignorar, pero que el cielo aún honra: el sábado, el verdadero día de reposo. Antes de que existiera una nación llamada Israel, antes de que se entregara la ley en el Sinaí, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ya había apartado un día como santo, el séptimo. El sábado no nació como parte de un sistema religioso, nació en el corazón de la creación. Es el primer día que Dios santificó, el primer día que Él mismo reposó, el primer día al que le dio un significado eterno. Génesis 2:3 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta declaración es poderosa. No fue el primer día, ni el segundo, ni el sexto, fue el séptimo. Y lo que Dios hace en ese día es único. No solo descansa, sino que lo bendice y lo santifica. La palabra santificar significa apartar para un uso sagrado. Lo que muchos consideran como un simple día más es, desde la perspectiva divina, un espacio apartado para lo eterno. Dios no bendijo ningún otro día de la creación. No declaró santo ningún otro momento del calendario, solo el séptimo. Eso lo convierte en un día distinto, cargado de propósito. Y lo más impactante es esto: Dios lo santificó no por su necesidad, sino por la nuestra. Porque Dios no se cansa, Él no necesitaba reposo, pero sabía que tú sí. Desde el principio, el sábado fue una declaración de equilibrio. Dios trabaja 6 días y reposa el séptimo. ¿Para qué? Para mostrarnos que no fuimos creados solo para producir, sino también para estar con Él. El sábado no es solo descanso físico, es una invitación a volver a lo esencial, a desconectarte del sistema para reconectarte con el Creador. ¿Sabías que el sábado fue instituido antes del pecado? Eso lo hace una parte del diseño perfecto, no de una ley para corregir el pecado. Fue establecido cuando el mundo era aún puro. Eso significa que no fue dado solo para redención, sino para comunión. El sábado era un día para disfrutar de la presencia de Dios sin interrupciones. Y aunque Génesis no menciona a Adán y Eva guardando el sábado con una lista de reglas, no olvides que ellos estaban en un estado de obediencia perfecta. Y si Dios santificó ese día, ellos lo vivieron como santo. No necesitaban mandamientos, porque vivían en plena comunión. El sábado era parte del ambiente del Edén. Ahora bien, hay quienes argumentan: sí, pero en Génesis no hay un mandamiento explícito para guardar el sábado. Y eso es cierto, porque aún no había pecado. No había necesidad de leyes cuando todo estaba en orden. Las leyes vinieron después, para recordar al hombre caído lo que ya se había perdido. Por eso, cuando llegamos a Éxodo 20 y Dios da los 10 mandamientos, no establece el sábado como algo nuevo, lo presenta como algo que se debe recordar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. ¿Por qué dice acuérdate? Porque ya existía, porque el pueblo lo había olvidado durante los años de esclavitud en Egipto, porque el sistema opresor de Faraón no permitía descanso, y ahora Dios los libera y les dice: vuelvan al diseño original. Acuérdense del día que yo santifiqué desde el principio. Es decir, el sábado no fue una invención del Sinaí, fue una restauración del Génesis, fue volver al ritmo celestial. Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo. Y ahora llama a su pueblo a hacer lo mismo. Algo más profundo: el sábado no fue entregado a Moisés por voz humana,
Fue escrito con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Es el único mandamiento que tiene esa distinción, y es el único que comienza con acuérdate, como si Dios supiera que ese sería el más olvidado, el más cambiado, el más ignorado, y efectivamente lo fue. Pero no porque Dios lo cambiara, sino porque el hombre lo reemplazó. Pero antes de llegar a la historia del cambio, es importante entender que el sábado no era solo una regla, era una señal. Éxodo 31:16-17 lo dice así: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Algunos dirán, entonces es solo para Israel. Pero detente un segundo. ¿Quién es Israel en el Nuevo Testamento? Pablo enseña en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La Iglesia no reemplazó a Israel. Fue injertada en el pueblo del pacto, y si somos parte del linaje espiritual, también compartimos las señales del pacto. Dios no dejó de bendecir el séptimo día. Nunca lo cambió por otro. Nunca dijo que ya no era santo. Nunca eliminó la señal. Fue el hombre el que alteró el calendario. Pero la verdad sigue firme desde Génesis. El sábado es el día que Dios bendijo, santificó y apartó para él. En la creación, el sábado representa la culminación perfecta de la obra divina. No fue solo el cierre de una semana. Fue la declaración de que Dios no solo hace, también descansa, contempla y se relaciona. Y ese patrón sigue vigente hoy. Porque aunque Cristo es nuestro reposo espiritual, eso no anula el principio del reposo físico y semanal. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La palabra griega allí es sabatismos, que significa observancia sabática. ¿Te das cuenta? El Nuevo Testamento no elimina el sábado, lo confirma, lo profundiza, lo revela como una sombra de algo eterno, pero no lo desecha. El sábado es parte del ADN del cielo, y cuando lo entiendes, no lo ves como una carga, sino como una honra, como una cita con el Creador, como un día para desconectarte del ruido y reconectarte con lo eterno. Dios no te creó para correr los 7 días de la semana, te creó para descansar en Él, y ese descanso no es solo espiritual, también es semanal. Y el día que Él eligió para eso es el sábado. El sábado no es una invención religiosa, no es una tradición de hombres, es una orden divina escrita por el mismo Dios y repetida a lo largo de toda la historia de su pueblo. Desde Moisés hasta Isaías, desde el desierto hasta el exilio, el sábado fue una señal constante entre Dios y su pueblo. Y no como una simple rutina, sino como un mandamiento sagrado. Comencemos con uno de los textos más conocidos de toda la Biblia, Éxodo 28:11, donde Dios da los 10 mandamientos. Allí dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento no fue entregado solo como un consejo de salud o una rutina espiritual. Fue parte del corazón de la ley moral. No ceremonial, no simbólica, moral, escrita en piedra, con el dedo de Dios. El sábado no es menor que no matar, no robar o no mentir, es uno de los 10. Y eso debe decirnos algo. Cuando Dios le entregó la ley a Moisés, no lo hizo en voz baja, lo hizo con trueno, fuego y temblor. Fue una revelación impresionante. Y entre todos los mandamientos, el único que inicia con acuérdate es el del sábado, porque sabía que sería olvidado, y hoy lo ha sido. Pero no se quedó ahí. En Éxodo 31:13, Dios dice algo clave.
Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Ves lo profundo? El sábado no era solo descanso, era una señal de santificación. Cada vez que lo guardaban, estaban recordando que eran un pueblo apartado, santo, diferente, que no seguían el ritmo del mundo, sino el del Creador, que su identidad no estaba en la productividad, sino en la comunión. Y no solo fue para el desierto, el sábado fue guardado durante toda la historia del Antiguo Testamento. Veamos algunos ejemplos clave. Nehemías, restaurando el sábado después del exilio. Después del cautiverio en Babilonia, el pueblo había olvidado muchas cosas. Habían roto el pacto, abandonado la ley, profanado el templo. Pero cuando Dios comienza a restaurarlos, una de las primeras cosas que resalta es el sábado. En Nehemías 13, 15, 18, el líder observa cómo el pueblo compraba, vendía y trabajaba en sábado. Su reacción fue radical. Cerró las puertas, prohibió el comercio y les dijo: ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros aumentáis el furor contra Israel, profanando el día de reposo. Nehemías entendía que violar el sábado no era un pecado menor, era un acto de rebelión directa contra Dios. Era jugar con lo santo. Por eso lo restauró con celo, porque sabía que el reposo no era una costumbre, era una marca de pacto. Isaías. El sábado como deleite y bendición. Quizás uno de los textos más hermosos sobre el sábado está en Isaías 58, 13, 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Escuchaste eso? El sábado no es carga, no es legalismo. Es delicia, es un día para apartarse del ruido y encontrar placer en Dios. No para dormir todo el día, sino para disfrutar su presencia. No para cumplir una regla, sino para descansar el alma. Dios dice que si honras el sábado, te deleitarás en él. ¿No es eso lo que todos queremos? Conexión, intimidad, gozo espiritual, pues el camino está claro: venerar el día que Él santificó. Jeremías, el sábado como protección para la ciudad. En Jeremías 17, 21, 27, el profeta recibe un mensaje urgente: guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado, ni saquéis carga de vuestras casas, santificad el día de reposo. Y luego añade una promesa y una advertencia: si lo guardaban, habría bendición. Reyes entrarían por las puertas de Jerusalén, prosperidad, presencia, pero si no, fuego consumiría las puertas y no se apagaría. Dios estaba diciendo, el destino de la ciudad dependía del sábado. ¿Por qué? Porque revela si el pueblo honra o desprecia lo que Él estableció. No es un simple mandamiento, es un termómetro espiritual. A lo largo de todos los profetas, el sábado aparece como un recordatorio, una confrontación, una señal. No hay uno solo que diga que el sábado fue anulado. Al contrario, los que lo rompían eran corregidos. Los que lo restauraban eran bendecidos. El sábado fue parte del pacto desde el principio, no como carga, sino como señal de relación, no como peso, sino como regalo. Y ese pacto no terminó con el Antiguo Testamento. Jesús no vino a destruir la ley, vino a cumplirla, y eso lo veremos en la siguiente sección. Pero por ahora queda claro, en la ley y los profetas, el sábado es central, es santo, es eterno, es de Dios, y sigue siendo una invitación viva a descansar en su voluntad. Si hay alguien que pudo haber cambiado el día de reposo, fue Jesús. Si hubiera sido su intención abolir el sábado, habría tenido toda la autoridad para hacerlo. Pero lo sorprendente es que no solo no lo eliminó, sino que lo vivió, lo honró, lo defendió y lo reveló en una dimensión más profunda. Para entender la relación de Jesús con el sábado,
hay que observar tres cosas: lo que hizo, lo que dijo y cómo lo vivió. Porque cada uno de esos aspectos nos muestra que el sábado no fue desechado en su ministerio, fue rescatado del legalismo y restaurado a su propósito original. 1. Jesús guardó el sábado. El testimonio bíblico es claro: Jesús guardó el sábado. En Lucas 4:16 se nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Es decir, no fue algo que hizo una vez, fue su costumbre. Jesús iba a la sinagoga cada sábado, y lo hacía no por tradición humana, sino porque honraba el diseño divino. Él no tenía pecado. Si guardar el sábado hubiera sido algo erróneo o innecesario, Él no lo habría hecho. Más aún, Jesús usaba el sábado como oportunidad para enseñar, para sanar, para liberar. Su forma de vivir el sábado no era pasiva, era activa, no era religiosa, era redentora. Pero nunca lo ignoró, nunca dijo: el sábado ya no es necesario. Al contrario, lo vivió con propósito. 2. Jesús enseñó sobre el sábado, pero no lo abolió. Algunos usan ciertas declaraciones de Jesús para decir que Él cambió o abolió el sábado. Pero cuando observamos sus palabras con atención, vemos lo contrario. Marcos 2:27-28 dice: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esto no es una anulación, es una corrección al abuso fariseo. Ellos habían cargado el sábado con normas humanas, prohibiciones absurdas y rituales vacíos, y Jesús los confronta, no porque el sábado sea malo, sino porque lo deformaron. Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Qué significa esto? Que fue un regalo, no una carga, una provisión divina para descansar, conectar, restaurar. Pero ellos lo convirtieron en peso, en esclavitud, y Jesús vino a devolverle su propósito original. Cuando dice que Él es Señor del sábado, no está diciendo que lo va a eliminar. Está diciendo que Él tiene autoridad para mostrar cómo vivirlo correctamente, y eso es exactamente lo que hizo. 3. Jesús sanó en sábado, y lo hizo a propósito. Una de las críticas más frecuentes contra Jesús fue que sanaba en sábado. Los líderes religiosos lo acusaban de trabajar, de violar la ley. Pero Jesús nunca negó guardar el sábado. Lo que negó fue su interpretación limitada y fría del día. En Lucas 13:10-17, Jesús sana a una mujer encorvada por 18 años. Lo hace en sábado. Los fariseos se molestan. ¿Y qué responde Jesús? ¿Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús está diciendo: este es precisamente el día para liberar, porque el sábado no es solo descanso físico, es restauración total, es día de libertad, de gracia, de vida. En otro momento, Jesús le dice a los religiosos: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Marcos 3:4. Con esto, Jesús no anula el sábado, lo profundiza, lo enciende, lo conecta con su misión de restaurar lo que estaba roto. Y eso nos muestra que el sábado no fue abolido, fue purificado del legalismo. 4. Jesús nunca enseñó que el sábado debía cambiarse. En todos los evangelios no hay ni una sola palabra de Jesús diciendo que el sábado fue eliminado, ni una. Nunca dijo: el séptimo día ya no es santo. Nunca dijo: ahora el día de reposo será el domingo. Todo lo contrario. En Mateo 24:20, hablando del futuro, Jesús advierte sobre la gran tribulación y dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Jesús está hablando de algo que ocurrirá décadas después de su resurrección, y aún así considera que el sábado seguirá siendo un día apartado. ¿Por qué orar por eso si el sábado ya no importara?
porque sí importaba, porque seguiría siendo honrado. Esto demuestra que ni siquiera después de su muerte y resurrección, el sábado fue cancelado. Jesús no lo trató como algo temporal, lo trató como algo que seguiría vigente. 5. Jesús murió y aún en su muerte honró el sábado. Esto es poderoso. En Lucas 23, 54, 56 se relata que después de que Jesús fue crucificado, las mujeres que lo seguían prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Te das cuenta? Ni siquiera en el momento más doloroso, la muerte de su maestro, estas mujeres rompieron el sábado. ¿Por qué? Porque sabían que el mandamiento seguía vigente. Más aún, Jesús reposó en la tumba durante el sábado. Terminó su obra redentora el viernes y descansó el sábado, así como el Padre en la creación. Y luego resucitó el domingo, no para cambiar el día santo, sino para vencer la muerte. Si Jesús hubiera querido cambiar el sábado, habría dejado instrucciones claras. Pero no hay ninguna, ni una palabra de él diciendo que el domingo sería el nuevo día de reposo. Entonces, ¿qué nos deja Jesús como testimonio? Que vivió el sábado con reverencia y libertad, que enseñó su propósito y corrigió el legalismo, que lo defendió ante la hipocresía religiosa, que nunca lo abolió ni lo reemplazó por otro día, que reposó en la tumba en sábado como un acto profético. Si Jesús es nuestro ejemplo, ¿por qué no seguimos su ejemplo? ¿Por qué guardamos un día que Él nunca ordenó e ignoramos el que Él vivió? La respuesta no está en la Biblia, está en la historia, y eso lo veremos en la siguiente sección. La transición del sábado al domingo como día de adoración en la iglesia cristiana no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue ordenada explícitamente por Jesús o los apóstoles. Este cambio se desarrolló gradualmente debido a una combinación de factores históricos, culturales y políticos. En esta sección examinaremos cómo la iglesia primitiva observaba el sábado y cómo, con el tiempo, el domingo llegó a ser considerado el día principal de adoración. 1. La observancia del sábado en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, muchos de los cuales eran judíos, continuaron observando el sábado como día de reposo y adoración. El libro de los Hechos muestra que tanto Pedro como Pablo asistían a la sinagoga los sábados para enseñar y predicar. Hechos 13, 14, 15. Pablo y sus compañeros entraron en la sinagoga en Antioquía de Pisidia un sábado y después de la lectura de la ley y los profetas fueron invitados a hablar. Hechos 17, 2. Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga y discutió con ellos por 3 sábados. Estas referencias indican que la observancia del sábado era una práctica común entre los primeros cristianos. 2. El domingo como día de la resurrección. El domingo ganó importancia entre los cristianos porque Jesús resucitó en ese día. Sin embargo, no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que los apóstoles instituyeran el domingo como un nuevo día de reposo. Algunas referencias al primer día de la semana se relacionan con reuniones para partir el pan o recolectar ofrendas, pero no indican un cambio formal del día de adoración. Hechos 27. Los discípulos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan, y Pablo les habló. 1 Corintios 16, 2. Pablo instruye a los creyentes a apartar una ofrenda el primer día de la semana. Estas prácticas reflejan reuniones informales y no una sustitución del sábado. 3. Influencias culturales y políticas. A medida que el cristianismo se expandió entre los gentiles, especialmente en el Imperio Romano, surgieron tensiones con las prácticas judías. El sábado, siendo una observancia judía, comenzó a ser visto con sospecha. Además, el domingo ya era un día dedicado al sol en la cultura romana, dies solis, lo que facilitó su adopción como día de adoración cristiana. 4.
Edicto de Constantino y la institucionalización del domingo. El cambio más significativo ocurrió en el siglo IV con el emperador Constantino. En el año 321 de Pincecristo emitió un edicto que declaraba el domingo como día de descanso. Que todos los jueces y habitantes de las ciudades, así como los artesanos, descansen en el venerable día del sol. Este edicto no fue una orden religiosa, pero estableció el domingo como día oficial de descanso en el Imperio Romano. Posteriormente, la Iglesia adoptó esta práctica y el Concilio de la Odisea, alrededor del 364 de Pincecristo, prohibió a los cristianos judaizar, observando el sábado, y los instó a trabajar ese día y honrar el domingo. La transición del sábado al domingo como día de adoración fue un proceso complejo influenciado por factores culturales, políticos y sociales. No fue una orden directa de Jesús ni de los apóstoles, sino una adaptación que ocurrió siglos después. Comprender esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de volver a las raíces bíblicas y considerar la relevancia del sábado como día de reposo establecido por Dios. El sábado no fue creado solo para regular el descanso semanal. Fue diseñado por Dios como una señal eterna, una marca que distingue a su pueblo, un recordatorio semanal de la creación, del pacto y del reposo que solo Él puede dar. No es una carga legalista ni un vestigio del pasado. Es una señal profética, viva y vigente que apunta a un propósito eterno. Dios no hace nada al azar. Cuando Él santificó el séptimo día en la creación, lo estaba conectando con una verdad que trascendería los siglos. El hombre no fue creado para producir sin parar, sino para reposar en Dios. Y cada sábado es un eco de esa verdad. 1. El sábado como señal de identidad y pacto. Éxodo 31, 16, 17 dice claramente: Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. La palabra clave aquí es señal. No se trata de una regla cualquiera, es un distintivo, una marca. Así como el arco iris fue señal del pacto con Noé o la circuncisión con Abraham, el sábado es una señal del pacto con su pueblo. Pero esta señal no quedó en el pasado. Isaías profetizó sobre el futuro glorioso del reino de Dios, y en ese contexto dijo: y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 66, 23. ¿Lo notas? En la eternidad seguiremos honrando el sábado. Eso nos dice que esta señal no es temporal ni cultural, es celestial, es parte del calendario eterno de Dios. Y si así será en el cielo, ¿por qué no en la tierra? 2. El sábado apunta a Cristo, pero no lo reemplaza. Muchos dicen: Cristo es mi reposo, ya no necesito el sábado. Y es cierto que Jesús es el cumplimiento del verdadero descanso del alma. En Él cesamos de nuestras obras. En Él encontramos paz con Dios. En Él ya no somos esclavos del pecado. Pero eso no elimina el sábado, lo profundiza. Hebreos 4:9 declara: por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. La palabra original en griego es sabatismos, que literalmente significa observancia del sábado. El autor de Hebreos está escribiendo después de la resurrección de Cristo y aún dice que queda un reposo sabático. ¿Por qué? Porque aunque Jesús es nuestro descanso eterno, el sábado sigue siendo la señal visible de esa verdad invisible. Cristo no reemplazó el sábado, lo encarnó. Y ahora, cada vez que guardamos el sábado con fe y gratitud, no estamos negando a Jesús, estamos afirmando que en Él encontramos reposo. 3. El sábado como protección espiritual.
En un mundo saturado de ruido, velocidad y distracción, el sábado se convierte en un acto de guerra espiritual. Es decirle al sistema, no me gobiernas. Es decirle a la ansiedad, no te pertenezco. Es decirle a Dios, confío en ti lo suficiente como para detenerme. El sábado no es solo descanso físico, es reposo de la mente, del alma, del espíritu. Es un día para detener la maquinaria del mundo y volver al diseño de Dios. No es pasividad, es honra, no es ocio, es propósito, es reenfoque, es volver al centro. Cuando tú guardas el sábado, estás haciendo un acto profético. Estás diciendo que no vives por productividad, sino por gracia, que no dependes del sistema, sino del Creador. Que tu alma tiene un ritmo y ese ritmo lo marca el cielo, no la agenda humana. 4. El sábado como una experiencia espiritual, no una lista de reglas. Es importante entender que guardar el sábado no es caer en ritualismo. Jesús confrontó eso. Lo que él rechazó no fue el sábado, fue el legalismo humano que lo volvió insoportable. Guardar el sábado hoy no es seguir una lista farisea, es entrar en un día especial con intención, con enfoque, con gozo. Es apagar lo que te distrae, es cerrar el correo, las redes, la prisa y abrir tu espíritu. Es comer en familia, reunirte con otros creyentes, leer la palabra, caminar, adorar, meditar, escuchar la voz de Dios. No hay una fórmula única, pero sí hay un principio: santificarlo, separarlo, vivirlo como algo distinto, no hacerlo como un sábado común, sino como un altar en el tiempo. Y si no lo haces perfecto, no temas. No se trata de perfección, se trata de dirección. Cada paso hacia la obediencia cuenta. Cada intento sincero es honra al Padre. Él conoce tu corazón y si lo haces por amor, Él se agrada. 5. El sábado como parte de la reforma final. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En los últimos tiempos, Dios está levantando un pueblo que no elige entre gracia y obediencia, sino que vive ambas. Un pueblo que cree en Jesús, pero también guarda lo que el Padre ordenó. Un pueblo que no solo predica, sino que refleja el diseño del cielo en su estilo de vida. Y en ese contexto, el sábado volverá a ser una señal visible, porque mientras el mundo se alinea con un sistema falso, los santos se alinearán con el ritmo de Dios. Y esa diferencia será clara, no para jactancia, sino para testimonio. El sábado no es una idea antigua, es una verdad eterna, no es un día judío. Es un regalo del Creador, no es una ley muerta, es una señal viva. Hoy, más que nunca, Dios está llamando a su pueblo a volver al reposo, a entrar en su ritmo, a salir del ruido, a encontrarse con Él, porque en medio del caos, el sábado es un oasis, es un altar, es un acto de fe. Y si te atreves a redescubrirlo, no como un deber, sino como un deleite, descubrirás una dimensión nueva de la presencia de Dios. Después de todo lo que hemos visto, la creación, la ley, los profetas, Jesús y la eternidad, surge una pregunta inevitable. Entonces, ¿hoy estamos obligados a guardar el sábado? ¿Y cómo se hace sin caer en legalismo, sin sentir culpa, sin miedo a hacerlo mal? Porque muchos han oído que Jesús ya cumplió la ley y piensan que eso significa que ya no hay que obedecer nada. Pero la verdad es más profunda y más hermosa que eso. Primero, Jesús no abolió la ley, Él la llevó a su máxima expresión. En Mateo 5:17, Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El verbo cumplir no significa eliminar, significa completar, llevar al propósito final. Jesús cumplió la ley no para que tú la ignores, sino para que ahora puedas vivirla con poder, por medio del Espíritu, no por tus propias fuerzas.
Entonces, ¿debemos guardar el sábado? Sí, pero no como una obligación vacía, sino como una respuesta de amor, como una forma práctica de honrar al Creador, de alinearte con su ritmo, de poner tu fe en acción. 1. No estamos bajo la ley, pero la ley sigue vigente. Romanos 6:14 dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso significa que ya no somos condenados por la ley, porque Cristo nos justificó. Pero eso no elimina la santidad de la ley. Pablo también dijo en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, la gracia no anula la obediencia, la capacita, la sana, la enciende, la transforma, la hace fruto del amor, no del miedo. Así como no matamos, ni mentimos, ni adulteramos por gracia, tampoco ignoramos el sábado por gracia, lo guardamos por amor, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. 2. El sábado se guarda en libertad, no en legalismo. Guardar el sábado no significa caer en un sistema de reglas sofocantes. Eso fue lo que Jesús confrontó en los fariseos. Ellos decían que no podías caminar más de ciertos pasos, que no podías sanar, que no podías mover una silla. Lo volvieron un peso. Pero Jesús mostró que el sábado es un día de vida, de libertad, de restauración. Sanó en sábado, enseñó en sábado, comió en sábado. Se conectó con el Padre en sábado y en ningún momento dijo que era incorrecto guardar ese día. Hoy tú puedes guardar el sábado sin miedo a equivocarte. No necesitas seguir tradiciones humanas, solo necesitas santificarlo, apartarlo, vivirlo con intención. ¿Cómo? Apártalo de tus actividades comunes. Haz lo posible por no trabajar. Apaga las distracciones. Dedícalo a Dios. Lee, ora, adora, descansa, pasa tiempo con tu familia, edifica relaciones, participa en comunión si tienes hermanos que también lo guardan. No se trata de rigidez, se trata de reverencia, de que ese día sea diferente, no solo por fuera, sino por dentro. 3. El sábado no es salvación, pero es obediencia. Guardar el sábado no te salva, solo Cristo salva, pero tu obediencia muestra a quien amas. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Entonces, ¿puedes decir que lo amas y al mismo tiempo ignorar un mandamiento que Él vivió? Imagina que alguien dice, amo a mi esposa, pero no me importa su cumpleaños, ni pasar tiempo con ella, ni honrar lo que a ella le importa. ¿Es amor real? El sábado no es una fecha vacía. Es un tiempo sagrado que Dios valora, y si tú lo amas, también querrás valorarlo. 4. Dios honra a quienes lo honran. Puede que guardar el sábado te cueste, que tengas que hacer ajustes, que recibas críticas, que no todos entiendan. Pero recuerda lo que dijo 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Y guardar el sábado hoy, en un mundo que corre sin parar, que vive para producir, que ignora lo eterno, es un acto de honra radical. Es decirle a Dios, tú marcas mi tiempo, tú gobiernas mi agenda, este día es tuyo. Y Dios honra eso, lo llena de paz, lo llena de revelación, lo llena de su presencia. 5. No esperes sentir, empieza a obedecer. Muchos esperan sentir algo especial para empezar, pero no es así. Primero obedeces, luego experimentas, porque el sábado no es algo que se entiende desde la lógica humana, es algo que se revela mientras lo vives. Al principio quizás te parezca raro, pero si lo haces con fe, verás que cada sábado se vuelve más especial, más profundo, más transformador, porque Dios se hace presente cuando lo obedeces. Hoy no estás llamado a guardar el sábado como un fariseo, pero sí estás llamado a honrarlo como hijo, a vivirlo en libertad pero con reverencia, a obedecer no para ser amado, sino porque ya lo eres.
El sábado no es carga, es herencia, no es ley muerta, es vida viva. Y si decides vivirlo no por tradición, sino por amor, tu espíritu va a encontrar un reposo como nunca antes. Dios sigue esperando en el séptimo día, no como un juez, sino como un padre. Y hoy te invita a volver, a descansar, a reencontrarte, a vivir según su tiempo. Después de todo lo que hemos visto, solo una cosa queda clara: el sábado sigue siendo santo. No fue abolido, no fue reemplazado, no fue olvidado por Dios, aunque haya sido olvidado por los hombres. Desde la creación hasta la eternidad, el séptimo día ha sido un día diferente. Fue el primero en ser bendecido, el primero en ser santificado, el primero que Dios mismo vivió como ejemplo. Y cuando Él dice que algo es santo, lo sigue siendo. Durante siglos, muchos creímos que el domingo era el día del Señor. Y aunque reunirse ese día no es pecado, reemplazar el sábado sí fue una decisión humana, no divina. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde Dios, Jesús o los apóstoles cambien el día de reposo. Todo el peso del cambio vino de decisiones políticas, culturales y religiosas, no del cielo. Este mensaje no es para juzgarte, es para despertarte, porque cada sábado que pasa es una cita perdida, un encuentro que el Padre espera, un regalo que no abrimos, una invitación que ignoramos. El sábado no es un rito muerto, es una puerta abierta. Es un altar semanal, es un regalo de amor, no es solo un día libre, es un día para ser libres, libres del ritmo frenético, libres del ruido del mundo, libres para adorar, descansar, reconectar, respirar y recordar quién es nuestro Dios. Tal vez esto te confronta, tal vez nunca te lo habían enseñado, tal vez te cuesta cambiar años de costumbre. Pero escucha, no necesitas saberlo todo. Solo necesitas dar el primer paso. Guardar el sábado no es religiosidad, es honra. Y cuando lo haces por amor, el cielo responde con gozo. Dios no está esperando que lo hagas perfecto, está esperando que lo hagas por fe. Porque cada acto de obediencia sincera abre una puerta espiritual. Cada vez que dices, no trabajaré este día, me apartaré para Él, estás diciendo, tú eres mi Señor, no mi agenda. Y eso, Él lo honra, con revelación, con paz, con presencia. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si cada semana tuvieras un día solo para estar con Dios? Sin ruido, sin compras, sin pendientes, solo tú, tu familia, la palabra, la oración, el silencio, su voz. Ese es el sábado, un oasis, un altar, una medicina para el alma. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre, fue hecho para ti, para tu bienestar, para tu espíritu, para tu comunión, y lo vas a seguir ignorando. Hoy, Dios está restaurando verdades antiguas, está despertando corazones que lo quieren conocer en profundidad. No desde la tradición, sino desde el diseño. Y tú estás siendo parte de ese despertar, porque no es casualidad que hayas escuchado este mensaje hasta el final. Es el Espíritu tocando tu corazón. Así que hoy te invito, no por religión, sino por relación, a que vuelvas al sábado. No como una carga, sino como un regalo. No como una norma, sino como un encuentro. Hazlo esta semana. Apártalo, dedícalo, santifícalo y verás cómo tu espíritu responde, cómo tu fe se alinea, cómo tu corazón se llena. El sábado no es historia pasada, es una señal viva, es parte de la identidad del pueblo de Dios. Y si tú eres hijo del Padre, este día también es tuyo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó tu espíritu, compártelo. Hay muchos allá afuera que necesitan redescubrir esta verdad. Suscríbete al canal, activa la campana y acompáñame en esta misión de restaurar la honra a lo que Dios declaró santo. Y no lo olvides, el sábado fue, es y seguirá siendo el verdadero día de reposo.
no porque lo digamos nosotros, porque lo dijo Dios.